¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de Vaca Muerta? Es el mayor descubrimiento de petróleo para Repsol y PF. Me pregunto por qué siempre surge este nombre en los debates económicos y políticos. ¿Será tan importante su desarrollo como para cambiar el rumbo de nuestro país? Casi 1.000 millones de barriles. Por lo que leemos, sabemos que se trata de un yacimiento de gas y petróleo ubicado en la cuenca de Neuquén, que se extiende también a las provincias de Río Negro, La Pampa y Mendoza. Tiene una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de la provincia de Misiones. Los que saben dicen que el potencial que tiene Vaca Muerta es único en el mundo. Los ingenieros afirman que, si se explora sustentablemente, puede darnos gas y petróleo por más de 200 años para cubrir todo el consumo de Argentina. Esto podría cambiar nuestra historia, tu vida y la de 45 millones de argentinos. Y nosotros tenemos Vaca Muerta, un tesoro energético que se está despertando. Un poquito contar lo que es Añelo, lo que es recibir a mucha gente de la Argentina, que se conoce a través del país por Vaca Muerta, por el trabajo, por el crecimiento, por la área. Empecemos por conocer físicamente el lugar. ¿De qué era geológica data la formación? ¿Por qué se llama Vaca Muerta? ¿Qué son los recursos no convencionales? Luis, estaba pensando, así como decíamos hace un rato, aquello de que estábamos sobre Vaca Muerta, seguimos sobre Vaca Muerta y así caminemos lo que sea hasta aquel volcán, seguiremos sobre Vaca Muerta. Porque la gente cree que Vaca Muerta es por ahí una chacra, una estancia como mucho, pero... No, tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados. Viene desde la zona del sur de la provincia de Neuquén hasta el oeste de la provincia de Río Negro y La Pampa y sur de la provincia de Mendoza. Todo el territorio de la provincia de Neuquén es el área que cubre la formación Vaca Muerta. Para aquel que pregunta, porque oyó hablar de Vaca Muerta es un yacimiento de gas y de petróleo no convencional. Y alguien dice, ¿pero qué eso? ¿Quién lo decreta? ¿Una ley? No, evidentemente no. ¿Qué es convencional y qué es no convencional? Convencional son los yacimientos que se han explotado desde el inicio de la industria petrolera, que es hacer perforaciones, irse hasta las formaciones geológicas donde estaba acumulado el petróleo en rocas que son permeables, son porosas, y que una vez que uno las ingresa con una perforación, esas propias características que tiene la roca hace que el petróleo fluya hacia el pozo y se pueda sacar. De hecho, al principio, como tienen presión ahí en profundidad... Es la clásica película norteamericana que sale el petróleo, les cae y todos aplauden diciendo, exactamente, qué suerte tenemos. Era una costumbre antigua, eso de que una vez que uno tenía el éxito de la perforación, que era encontrar el petróleo,
Entonces la mejor prueba es decir, bueno, me baño con el petróleo. Claro. Por supuesto, práctica que en estos momentos está totalmente prohibida porque estamos ocasionando una afectación ambiental, ¿no es cierto? O sea, se hace todo muy controlado para que yo sé que tengo petróleo porque lo sé, pero no necesito que me riegue el suelo. ¿Y a cuántos metros o, no sé, me atrevo a decir kilómetros, estaba ese yacimiento convencional normalmente? ¿De cuántos metros hablamos? Algunos yacimientos, acá por ejemplo en la provincia de Neuquén, los primeros niveles de producción están en 700 metros más o menos. Los primeros pozos llegaban hasta niveles de 700 metros. Después ya cuando empezó a evolucionar más, que hubo que esforzarse más. O se agotaron esos. O se agotaron esos justamente. Se fue a profundidades de más de 1000 metros, 1500 metros, 2000 metros. Siempre por ahí. Me asusta cuando oí el otro día que Vaca Muerta está casi en los 3000, 3 kilómetros hacia abajo. Exactamente. O sea, está entre 2500 y 3000 metros de profundidad en algunos sectores, en otros está aflorando, pero las zonas productivas, como en esta que estamos nosotros en estos momentos, está entre 2500 metros y 3000 metros de profundidad. Al decir está aflorando, son esos que vemos de repente que es como si saliera una ballena del mar y es esa misma roca que aquí tenemos a lo mejor a 3 kilómetros de distancia. Exactamente. Quiero hacer una pregunta porque es la que seguramente muchos se harán. Esa roca, ¿cuándo se formó? ¿Cuántos miles de años atrás? ¿Centenares de miles de años? ¿Millones de años? ¿Cuántos? Es una roca que tiene una edad de alrededor de 145 millones de años. Espera que estoy tomando nota mental. 145 millones de años. Y eso podría ser, por ejemplo, no sé, el fondo del mar de aquel momento. Exactamente. Ese es el origen. Se ve que algo recuerdo de la secundaria, pero... Muy bien. Pero nunca está de más refrescar los conocimientos. Y otra pregunta que también... El petróleo, ¿quién lo forma? ¿Se forma solo por arte de Birlibirloque? No. ¿Qué es el petróleo en definitiva? El petróleo es un... También, ¿no? Exacto. Los dos hidrocarburos son procesos de evolución, de destilación, podríamos decirlo, de materia orgánica que se acumuló junto con esos sedimentos en el fondo del mar. O sea, es un proceso muy lento, de muchos millones de años, en las que se han ido juntando, acumulando sedimentos finos, junto con materia orgánica, juntos. Eso, por las características propias, queda sin oxígeno. Entonces eso después es cubierto por otras formaciones y queda exactamente, como tengo por encima paquetes de sedimentos muy extensos, eso queda con mucha presión, mucho peso y lo comprime, lo compacta y le restringe total acceso al oxígeno. ¿Por qué digo el oxígeno? Porque si tuviera oxígeno, como la materia orgánica llega a un estado de putrefacción, ¿no es cierto? Que no es este el caso, sino que se produce un proceso de destilación, que es el enriquecimiento en carbono e hidrógeno de toda esa materia orgánica que todos los seres vivos tenemos, plantas y animales. Luis, dentro de un rato seguimos hablando porque esto da para mucha charla, pero hay una pregunta que siempre me la hacen. Pancho, ya que va para allí, pregunte por qué se llama Vaca Muerta. ¿Quién se lo puso? ¿No hay un nombre más marketinero, digamos? Claro, normalmente en geología el nombre de las formaciones se les asigna por el lugar donde se estudia. Entonces, en la zona de las sierras de la Vaca Muerta hay unos afloramientos, esto que decíamos que aparece en superficie, este tipo de rocas, y un geólogo en la década del 20 del siglo pasado estudió esto, fue contratado justamente para estudiar la geología, para ver si se podía encontrar petróleo. Entonces, con gran satisfacción, encontró esta formación que determinó que tenía contenido en carbono y dijo, bueno, esta es una buena formación para explorarla en profundidad para buscar petróleo. Muy buen visionario este buen hombre, y el nombre se le designó porque el lugar donde estaba esa formación en superficie era la Sierra de la Vaca Muerta. Claro. Bueno, habría que avisarle, esté donde esté el geólogo ya. Bueno, nuestra memoria en todo caso es que la vaca sigue viva. Muy viva. Pensemos que estamos hablando de energía. Necesitamos el combustible para andar en auto, para trasladar alimentos, para encender los motores y para mover la industria.
Necesitamos tener gas para prender la estufa en invierno, para ducharnos, para cocinar. La energía es la base de nuestra forma de vivir. La producción, el transporte, la electricidad, la tecnología, las comunicaciones. Todo depende de la energía. La energía y los recursos dependen de las políticas de Estado de cada país. Sabemos que para desarrollar una industria, el sector público y privado tienen que estar en sintonía porque persiguen un objetivo común. Para esto, cada gobierno tiene una dependencia que se dedica exclusivamente a coordinar todas las partes y a idear un plan a corto, mediano y largo plazo. Actualmente, la Secretaría de Energía de la Nación lleva adelante esta tarea y quien la preside es el señor Gustavo Lopetegui. Bueno, primero que nada, cuando hablamos del potencial casi infinito de Vaca Muerta, creo que hay que diferenciar la coyuntura que estamos atravesando de petróleo y de gas. ¿Por qué? Porque en gas tenemos un cuello de botella que es la capacidad de transporte para traer ese gas desde la cuenca neuquina hacia el centro del país, hacia donde está el consumo, no solamente de los hogares, sino de generación de energía eléctrica, que es para lo que uno de los usos principales del gas, y de las industrias. Entonces, esa nueva capacidad de transporte va a demorar 1 año y medio en construirse. Mientras eso ocurre, lo que se va ahora en la siguiente etapa a desarrollar más es el petróleo, porque ahí nos sobra capacidad de transporte, porque antiguamente se producía bastante más petróleo en la cuenca neuquina de la actual, con lo cual tenemos 2 oleoductos, uno que va a Bahía Blanca y otro que sale por Chile, que va a poder permitir que todo ese petróleo adicional que ya estamos empezando a producir se pueda exportar a través de Bahía Blanca o de Chile, porque la Argentina ya hoy, las refinerías locales están trabajando a capacidad completa, no hay lugar, todo el destino de ese nuevo petróleo tiene que ser la exportación, con lo cual en los próximos 18 meses vamos a ver el desarrollo de muchos más proyectos de petróleo que de gas. A partir de ahí va a ser parejo el desarrollo y creo que lo que tenemos que ver es, primero, segunda etapa, sustituir todas las importaciones de gas que todavía seguimos teniendo. En parte es lo de Bolivia y otra parte son los barcos que seguimos trayendo a Escobar. Ya el año pasado importamos muchos menos barcos que el año anterior y este año vamos a importar entre 40 y 50% menos que el 2018, con lo cual el siguiente paso del gas es terminar de reemplazar esa importación de gas licuado. Y la siguiente etapa es una planta para exportar LNG, que a lo mejor es más de una, no solo una. Y empezó en 2012, pero te digo, el gran empuje es a partir de la llegada nuestra al gobierno. Para mostrarte solo un ejemplo, en el año 2015 los productores de gas recibían $4.20 por millón de BTU, que es como se mide el gas. La mitad la recibían de subsidios que les pagaba el Estado y la otra mitad de la demanda. Para los futuros inversores, para los inversores actuales, no es lo mismo que el precio se los pague la demanda que tengan que ir a una ventanilla del Estado a reclamarlo. El año pasado, sobre los 4,6 que recibieron de promedio, un poquito más, el 91% provino de la demanda, ya sea de industrias, de generadores de energía eléctrica o de los residenciales. O sea que ya muy cerca del 100% lo están recibiendo de la demanda. Esos son el tipo de señales que necesitan los inversores para estar seguros que ningún otro gobierno en el futuro le va a meter la mano y va a decir, como te tengo atrapado, como pasó, te pago $1 el millón de BTU, que fue lo que hicimos entre el 2002 y el 2010. Y durante esos años, mientras le pagábamos $1 el millón de BTU, importábamos a 12, 13, 14. Con lo cual hicimos un enorme proyecto de sustituir exportaciones y transformarlas en importaciones. Estuve con los 20 mayores empresas del mundo en reuniones individuales. Todos ellos me contaban Vaca Muerta a mí, no se los tenía que contar yo a ellos. De los 20 países que tienen recursos probados no convencionales, los únicos 3 que están teniendo producción hoy son Estados Unidos, Canadá y Argentina, con lo cual nuestro marco regulatorio o nuestro marco macroeconómico tan malo no les resulta, porque todo es relativo y las empresas petroleras están acostumbradas a invertir en países aún más inciertos que Argentina, con lo cual probablemente lo que
esos 4.200 millones de dólares que se invirtieron el año pasado, si tuviésemos ya más estabilidad macroeconómica, más previsibilidad, serían más. Yo creo que las empresas han demostrado que están cumpliendo con su rol, porque si no, no tendríamos los resultados que estamos teniendo. Son protagonistas, te diría, las empresas y los gremios. Los gobiernos nacional y provincial somos los que marcamos la cancha para que ellos jueguen y garanticemos. Nosotros tenemos que garantizar la infraestructura, que haya educación para que haya recursos humanos y los marcos regulatorios que permitan el desarrollo, pero los verdaderos protagonistas son las empresas y los trabajadores. Pensar en el autoabastecimiento de materia energética es como pensar el autoabastecimiento de la soja. O sea, vos pensás a alguien que pregunte, ¿tendremos que llegar al autoabastecimiento en soja? Si consumimos el 5% de lo que producimos. Nosotros hoy ya nos autoabastecemos, todavía no, pero estamos muy cerquita, lo cual sería muy poco ambicioso pensar que el objetivo es el autoabastecimiento. El objetivo es exportar al mundo y convertirnos en un jugador importante de exportación de gas y de petróleo. Yo creo que es un error pensar que Vaca Muerta nos va a salvar. Vaca Muerta es un enorme proyecto dentro del gigantesco proyecto que es la Argentina, y las cosas que hay que hacer para desarrollar Vaca Muerta y la Argentina son las mismas. Que cada uno cumpla con su rol, que se respete en la ley, que tengamos marcos económicos similares a los 20 países donde hay muchos menos pobres que en Argentina. Si yo voy caminando por las afueras de Barcelona o por las afueras de Manchester, veo muchos menos pobres que en el conurbano. No tenemos que reinventar la rueda. Si conseguimos tener reglas económicas similares a las que tienen esos países, se va a desarrollar muchísimo Vaca Muerta y se va a desarrollar mucho el país. Qué difícil es imaginarse algo tan grande. Es impresionante ver de cerca el potencial y el alcance que tiene Vaca Muerta. Las noticias anuncian que el mundo está mirando hacia acá. Los grupos petroleros más importantes quieren desembarcar en Argentina. Tenemos el futuro en nuestro suelo, tenemos la energía escondida en nuestra tierra. ¿Te imaginas viviendo en un país sin déficit fiscal? Podemos visualizar el titular Argentina, país del primer mundo. ¿Qué pasaría en el mercado si tuviésemos una moneda fuerte y competitiva? ¿Qué sería de nuestros negocios, emprendimientos y pymes si hubiera más consumo y crecieran las industrias? ¿Seremos capaces de sumar otra etiqueta y no ser solamente país agroexportador? Pregunto, y tomémonos un minuto para pensar. ¿Nos animamos a soñar un país mejor? Si uno piensa en petróleo, piensa en YPF. YPF es mucho más que una estación de servicio. Es una empresa dedicada a la exploración, explotación y producción de energía. Sus siglas significan Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YPF tiene historia en el país. Se fundó en 1922 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Excluyendo a la Unión Soviética, YPF fue la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo. Hoy sigue siendo líder en toda América Latina en la producción de recursos no convencionales. ¿A quién pertenece YPF? Repasemos. En el 92, Menem la privatizó y la vendió a la empresa española Repsol. Era necesario llevar a cabo estas tareas de privatización. Pero años más tarde, el 3 de mayo de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner expropió más de la mitad del capital accionario de la empresa. Es de todos, YPF es de todos. Por eso hoy el 51% de las acciones corresponden al Estado argentino, mientras que el 49% restante cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Ahora bien, ¿qué rol juega YPF en Vaca Muerta? Emilio, ¿cuántos años en YPF? 3 años y pico van a ser ahora. ¿Parece mucho o parece ayer? No, parece ayer. Hay tantas cosas para hacer ahí que es una experiencia muy interesante, ¿no? Y sobre todo que YPF tiene 1/3 de Vaca Muerta, ¿no? ¿YPF cuánto hace que está, no en Vaca Muerta, en Neuquén? Y en Neuquén
no sé, pero había empezado en el sur, después pasó a Mendoza, después a Neuquén, pero debe ser más de 60 años fácil. Acordate que en el año 70 vino el megaproyecto el mega yacimiento de Loma de la Lata, ¿no? ¿Cómo no? Hemos estado. La madre de Loma de la Lata es Vaca Muerta, que está abajo. Claro, nadie sabía que tenía una abuela. Exactamente. Yo insisto en que, gracias a este programa, ojalá mucha gente empiece a comprender la verdadera dimensión de Vaca Muerta, porque es algo que es inasible. No se puede explicar en 2 palabras, no se puede explicar en una charla, no se puede explicar en un programa. Es algo que quizá para gente como ustedes, que están metidos en el tema, sí, es perfecto, es inmesurable, es calculable. Pero ¿cómo hacemos para traducir esto para que todo el mundo diga, es increíble lo que tenemos? Y digo, Pancho, tenemos, aprovechándome de que, bueno, soy argentino, vivo en este país, pero lo tiene la tierra. Yo siempre recurro a una comparación para que la gente pueda apreciar la importancia de Vaca Muerta, y es el campo. Nuestro país se ha desarrollado básicamente con los ingresos del campo. Si nosotros hacemos bien, en forma inteligente, desarrollamos Vaca Muerta, los ingresos por Vaca Muerta van a ser igual o mayor que todos los del campo. O sea, eso para tener una idea de dimensión desde el punto de vista económico. Me pregunto algo, pero esto es muy, muy personal. Yo cuando me enteré que el Ministerio de Energía, no sé si era Energía y Minería, sí, se transforma en Secretaría, me pregunté, y ojalá por suerte te tengo aquí, ¿esto es una degradación? En el mejor sentido de la palabra, no de venirse abajo, ni mucho menos, o una especialización. Suena un poco incoherente después de lo que te dije, ¿no? De los recursos energéticos que tenemos, que no es solamente Vaca Muerta, sino todo el potencial eólico, el potencial solar, el no conocimiento que tenemos nuclear, etcétera, que el ministerio pase a secretaría, ¿no? Pienso que eso fue una necesidad coyuntural por el tema de las restricciones económicas que está pasando el gobierno, que prefirió concentrar la decisión en, por ejemplo, en este caso Hacienda, y sacar a minería y pasarlo a producción, ¿no? Fue un acomodamiento, pero creo que amerita en el futuro volver a darle la importancia que requiere energía, ¿no? Como muchos países que viven de la energía. Nosotros todavía no, pero ya vamos a vivir de la energía, ¿no? Vamos a vivir de la energía. Seguro, si hacemos bien las cosas, otra vez siempre es que tomemos conciencia de que esto no es un regalo y ya está. Absolutamente. Y disfruten de él, sino que si no lo explotamos, hay países que tienen igual o mayor capacidad o potencial y lo desperdician o no lo usan. Y otros con mucho menos hacen mucho más, ¿no? Sí. Hay ejemplos. Nosotros tendremos que ir a ese ejemplo, ¿no? De los países inteligentes, el caso de Noruega, el caso de Australia, claro, el caso de Escocia también, y no al caso de Venezuela, de Libia, de Nigeria y esos países que en realidad se gastan el recurso en gastos en vez de invertir, ¿no? Acá hay un concepto que es muy importante, que es la renta que se queda el Estado, provincial y nacional, de lo que saca de la actividad petrolera, y eso no tiene ningún sentido gastarlo, hay que invertirlo, porque cuando se acabe esto, que es no renovable y que además se va a dejar de usar antes que se acabe, ¿no? Ese es otro concepto bastante que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué hacen la provincia de Neuquén, la provincia de Chubut, etcétera, si no acumuló recursos para reemplazar esos ingresos que venían del petróleo que ya no se usa más, ¿no? Es una dicotomía, ¿no? Y es difícil al analizar esto, es decir, tenemos un potencial para muchísimos años, pero por otro lado, si no nos apuramos, es inútil que tengamos todos esos años por delante porque ya no se va a usar a lo mejor. Antes la teoría era que se iba a acabar el petróleo. Ahora la teoría es que se va a acabar la demanda. Todos los outlook, o sea, las proyecciones que se hacen a nivel mundial no le dan más de lo que dura este siglo al consumo de hidrocarburos o fósiles como combustión, ¿no? Eso va a desaparecer. Me puedes preguntar por qué, si puede ser económico. Porque la gente asume que es nocivo para el medio ambiente. Exacto. ¿No? Cualquier combustión que hagas de hidrocarburo, ¿no?, emite anhídrido carbónico. Y la gente cree, y hay muchos científicos también, que ese anhídrido carbónico acelera el proceso de calentamiento global. Entonces la comunidad global lo rechaza. Por eso es que están ahora viniendo los autos eléctricos. Hay países y ciudades donde no se va a poder circular más con autos de combustión interna. Entonces es un proceso
que se va a acelerar. Y lo peor que nos podría pasar a nosotros es que se deje de usar el gas y nos quede un montón todavía abajo de vaca muerta. Está bien, faltan 40, 50 años, pero hay que ponerse ahora a pensar, salir del asfixiante cortoplacismo, con la coyuntura, y pensar 10, 20, 30 años vista, porque ni la demanda de nuestro país ni la de nuestros vecinos son suficientes para absorber todo el gas de vaca muerta. Es necesario cruzar el océano, ir a la China, ir a India, etc. Y para eso tenemos que ser competitivos. Para ser competitivos tiene que trabajar el Estado, tienen que trabajar los sindicatos, tienen que trabajar las empresas, es una cosa muy compleja, ¿no? Pero es una carrera contra el reloj, como vos bien decís. Y es verdad, son tantos puntos que se unen y que deben estar unidos para que la cosa funcione. Hablando de esto de ver el futuro, me parece fantástico esta reunión que tienen ustedes, los ex secretarios. ¿Cada cuánto se reúnen? Nos reunimos semanalmente porque estamos ad honorem formando el Consejo Consultivo de la Secretaría de Energía. Nos piden opinión, interactuamos con el secretario. Tengo una información y espero que me la corrobores. Lo importante es que son de distinta extracción política, no es que son todos los que piensan igual. Sí, eso es lo que hay que rescatar de este emprendimiento, yo le llamo. En el año 2008, ¿no? El CARI, que es el Centro Académico de Relaciones Internacionales, hizo una mesa redonda. 2008, pleno kirchnerismo, ¿no? Las cosas estaban haciendo muy mal. Y un grupo de exsecretarios expusimos, y todos dijimos más o menos cosas parecidas. Sale uno del público y dice, che, pero si piensan igual, ¿por qué no se juntan? Y nos juntamos en el año 2009, pero tuvimos que dejar de lado algunas cosas, porque cada uno venía a lo mejor con un chip, ¿no? Que podría contrastar con el de otro. Hablemos de lo que nos une, no de lo que nos separa. Exactamente. Llegamos a eso y te digo que es un ejemplo que se debería seguir en todas las áreas de un gobierno, ¿no? Es decir, hay especialistas de distintas tendencias políticas, de distintas ideologías, que tienen muchas cosas en común. Me parece que es valioso que ya van 10 años que estamos juntos. Hemos aportado mucho para poner en evidencia lo mal que se manejó la energía durante los gobiernos kirchneristas y ahora, cuando es necesario criticar algunas gestiones que haga el gobierno, lo hacemos y se nos escucha y creo que es un aporte interesante, ¿no? Estamos aquí en uno de los estudios de La Nación. Periódicamente escribís en La Nación artículos, ¿no? Y creo que en alguno de ellos, corregime si estoy equivocado, dijiste algo así como que es mejor un abastecimiento seguro, pero al menor costo, y no un autoabastecimiento como sea, y no importa lo que cueste. Claro. ¿Podemos desmenuzar esto? Sí, sí. Acá hay mucho de sociología argentina, ¿no? Querer ser los primeros, ser los más grandes. Y vamos con lo nuestro. Sí, hagamos la nuestra. Vamos al obelisco y esas cosas. Pero en realidad el autoabastecimiento tiene que ser en condiciones de seguridad del servicio y de economicidad. No tiene ningún sentido solazarnos de que tenemos autoabastecimiento, pero cuando vamos a pagar la cuenta de gas nos sale muchísimo más cara. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene una demanda muy concentrada. En invierno, los 4 meses de invierno se consume 4 o 5 veces más que en el resto del año. Entonces vos no podés armar toda una infraestructura para esos 4 meses y después dejarla sin funcionar el resto del año. Entonces se justifica todavía por ahora, hasta que vaya creciendo la infraestructura, de en algunos momentos importar. Pues resulta más barato importar que a lo mejor tener un caño sin utilizar durante el 80% del tiempo, pues lo tenés que pagar, ¿no? Entonces el concepto es, vamos a tratar de tener sí un balance comercial, para lo que no entienden es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. En el caso energético, que sea positivo. Fue positivo 7.000 millones de dólares en el 2006 y en el 2012 era negativo menos 7.000 millones de dólares. Ahora estamos en más o menos 3.000 millones, porque todavía quedan subsidios, etcétera, pero en un par de años eso se equilibra y va a empezar a aportar a la balanza comercial de toda la economía el sector energético, ¿sí? Pero para eso hay que sacar esas sonceras que digo yo, o falso orgullo de decir nos autoabastecemos. Sí, nos vamos a abastecer un 80-90%, pero si conviene ese 10% importar lo que es más barato, bueno, doña Rosa se va a beneficiar porque en la cuenta de gas le va a venir mucho menos, ¿no?
Doña Rosa, que está vinando en este momento del programa, agradece tu claridad de conceptos. Hoy no da tiempo para hablar todo lo que podríamos hablar y que nos esclarezcas todo lo que quisiéramos ver claro. Así que, comprometido para otra. Fue un gusto, Pancho. O para otras. Me encanta participar en un programa donde se pueda explicar en términos corrientes, ¿no?, temas tan complejos como es la energía, porque la energía es como un iceberg. La gente ve la tarifa y que no le corten la luz, claro, pero abajo hay una cosa que es inmensa, ¿no? Y recuerda que Vaca Muerta no es una estación de tren. Vaca Muerta es el protagonista, digamos, del desarrollo, sin ninguna duda, ¿no? Emilio, muchísimas gracias. Un gusto. Nos volvemos a ver. Para entender el valor de Vaca Muerta, no solo debemos enfocarnos en los beneficios políticos y económicos que podría traernos a todos los argentinos. También deberíamos entender a Vaca Muerta como un fenómeno natural. Y para eso tendríamos que saber cuán poco usuales son las condiciones que se dieron para que esta riqueza se halle precisamente en el suelo argentino. Es importante conocer la geografía de nuestro territorio para tomar conciencia de lo que somos y de lo que tenemos. Luis, viendo la inmensidad que antes comentamos, claro, están uno allí, otro allí, los no sé cómo los llaman, pozos, establecimientos, ¿cuál es el nombre técnico? La actividad petrolera se divide en áreas que es concesionada por alguna empresa o grupo de empresas, en la que es el responsable, esa empresa es la responsable de hacer todo el desarrollo tecnológico de explotación y producción de los hidrocarburos, del petróleo y del gas en esa zona. Por supuesto que para eso tiene que perforar pozos, tiene que instalar cañerías e instalar plantas de tratamiento para tratar y para poner en condiciones el producto, el petróleo y el gas que produce. Acabas de decir petróleo y gas. Muchos también dicen, ¿qué será más importante hoy por hoy? ¿El petróleo, el gas? ¿Qué será más fácil? ¿Cuál rinde más? ¿Cuál se desaprovecha? En fin, no sé, vos sos el geólogo. Estos yacimientos que están acá son distintos por distintas zonas. Hay zonas que son mejor productoras de gas, otras zonas que son mejor productoras de petróleo, pero Vaca Muerta da para todo. Tenemos shale oil y shale gas, o sea que es yacimientos primordialmente de gas y otros que son de petróleo. Te voy sí, por parte porque surgen palabras que últimamente nos han llegado y muchos las repiten, pero por ahí sin saber exactamente qué es. Shale, por ejemplo, ¿qué es? Porque no hay que confundir con Shell, marca. No, exacto. Shale, escrito SH. Exacto. Shale es la palabra inglesa de lo que nosotros denominamos lutita. Lutita es un tipo de roca muy fina. Habíamos hablado antes que eran sedimentos que se iban depositando en el fondo del mar, son sedimentos finos, no arenosos, como los que uno tiene en una playa, porque son en zonas más profundas del mar, entonces donde los sedimentos son arcillosos y limosos, o sea, material muy fino. Todos conocemos lo que es una arcilla, si está mojada es resbaladiza. Entonces, ese tipo de sedimento, cuando sufre la compresión de muchos espesores de muchos metros por encima, es presionada, es apretada fuertemente y queda como compacta. Queda compacta. Sí. Entonces, ese tipo de roca se la llama lutita, o en inglés, shale. Y esa es la roca que hay que romper para que los pequeños, no sé, corpúsculos de petróleo o gas puedan salir y puedan llegar a la superficie, en definitiva. Esa es la roca madre, que es la que formó el petróleo, y el petróleo ha salido de ella, pero queda con un alto contenido todavía en petróleo allí adentro, pero es muy compacta. Entonces la técnica hace que tengamos que perforarla y quebrarla para... Si llegamos al fracking, que la fractura es eso. Exactamente, la fractura, el fracking es precisamente fracturar esa roca en cercanías del pozo que hemos perforado, que hemos hecho, para poder generar la venida del petróleo o del gas hacia el pozo, y ahí sí está la producción. A los ignorantes nos impresiona que eso se haga con agua. Uno dice, el agua para lavarse las manos, el agua para romper roca. Históricamente era un efecto no deseado para los perforistas cuando iba haciendo una perforación, de no darle mucha presión al bombeo, al fluido que iba circulando para refrigerar la herramienta,
porque si se le daba mucha presión a ese agua allá en el fondo del pozo, se corría el riesgo de romper la roca y generaba algunos inconvenientes. Ahora eso es un efecto buscado porque vamos a la zona de la roca que es compacta, que es impermeable, que no tiene porosidad, pero que está llena de petróleo. Entonces le inyectamos agua a muy alta presión junto con arena para fracturarla, y la arena evita que esas fracturitas que se formaron se vuelvan a apretar de nuevo. Entonces, en algún lugar leí, cosa que me sorprendió también y quiero compartirlo, no contigo que lo sabes de sobra, la proporción me impresionó que en el 100% de ese fluido que se mete para lograr el fracking, el 90, sí, o 95% es agua. Sí. Y arena el 4 por 5 y el 4,5%, sí. Y queda un poco más para componentes, no sé cómo los llaman ustedes. Sí, aditivos que mejoran los sistemas de producción, o sea, facilitan todo ese proceso de que el petróleo pueda venir hacia el pozo y se pueda producir sin demasiadas maniobras posteriores, o sea, con una sola maniobra, que es el de la fractura con el agua, porque la que rompe ahí es el agua, la que rompe la roca es el agua. Como una hidrolavadora, pero multiplicada por 1000. Exactamente, mucho más. Mucho más. Son con equipos muy importantes, donde se inyecta a muy alta presión, se fractura la roca, ese agua va con arena como para que se sostenga esas fracturas, y esos aditivos mejoran la circulación, el flujo de ese hidrocarburo hacia los pozos. Es apasionante la historia, es para seguir horas y horas y horas, pero yo quisiera que nos despidiéramos, por lo menos de este primer encuentro, con una buena noticia. Porque muchos dicen, claro, pero para llegar ahí pasan por los acuíferos, que son el agua que tenemos ahí de reserva, etc. Y oí que no, pasa, pero no se toca. No se toca. Y se blinda, se cierra. ¿Cómo es eso? Digo, última buena noticia antes de despedirnos. A ver, estamos en una zona de muy grande producción hidrocarburífera desde hace muchos años. En Neuquén la producción petrolera se viene desarrollando desde hace más de 100 años. El año pasado se cumplió el centenario del primer pozo. Así que, y se viene desarrollando esta actividad en forma continua y muy satisfactoria. En algunos momentos se cometieron algunos errores. De los errores se aprende también. Exactamente, siempre, todos. Y es de sabio aprender de sus propios errores. Acá tenemos importantes yacimientos, como estamos en la zona central, en la primera etapa del Vaca Muerta, donde tenemos aquellas plantas de tratamiento, donde se hacen tratamientos de los efluentes para evitar que esas aguas que uno tiene que no son de buena calidad y que si las tiráramos en superficie provocarían contaminación, permitan llevarlas a sitios donde no van a generar impacto ambiental. El agua que se usa para, junto con la arena parte de ese agua que vuelve, y cuando producimos petróleo en todos los tipos, convencional y no convencional, viene con el petróleo o con el gas, viene agua, que es agua que está junto con el petróleo, digamos que es prima del petróleo y del gas, porque está desde hace 145 millones de años ahí abajo. Que nadie se le ocurre decir que es potable. No. Eso es agua de contenidos salinos mucho más alto que la del agua de mar, por ejemplo. Desde Vaca Muerta, que está a 2.500, 3.000 metros de profundidad, hacia la superficie hay otros niveles acuíferos, pero que tampoco son de aguas de buena calidad, porque son sedimentos marinos que vinieron en mares posteriores al de Vaca Muerta. Depositaron sedimentos con agua, y esas aguas también son aguas de alto contenido salino. Recién en los últimos 100, 200, 300 metros aparecen unas capas acuíferas que son de buena calidad. Esas son las que se respetan. Esa es la que hay que tener cuidado. En el caso de la técnica para hacer perforaciones, lo ideal es, y lo que se hace es perforar, se encamisa, o sea, se pone un caño, y en el espacio entre el caño y la formación rocosa se cementa. No me digas más. Sigo tomando el agua tranquilo. Con total tranquilidad. Y te sigo invitando para participar en este programa, porque todo lo que nos cuentes nos va a interesar hoy y siempre. Bueno, gracias, un gusto. Luis. Gracias a vos. Muchas gracias. Hasta luego.
Neuquén, la ciudad más grande de la Patagonia. El pueblo originario de aquí es el mapuche. En su lengua, Neuquén significa atrevido, arrogante, audaz. ¿Son conscientes los mapuches y neuquinos del valor que tienen sus tierras? Son muchísimos los que se esfuerzan a diario para prender los motores de la Argentina. Hombres y mujeres que se levantan y dedican la mayor parte de sus días a trabajar. Cada cual hace lo suyo y como la unión hace la fuerza, juntos vamos hacia adelante. Esta mirada tan optimista como real es la que llevó a Gastón Remy a dedicar gran parte de su vida a la industria petrolera. Me encanta la idea de este programa, ¿eh? Sí, ¿no? Está buenísimo. Creo que tiene un valor muy grande para la industria. Nos cuesta mucho conectar la Vaca Muerta con Doña Rosa, digamos. Hoy apuesta todo en Vaca Muerta como CEO de la empresa Vista Oil and Gas, que creó el ingeniero Miguel Galucho. Estaba pensando, Gastón, nos unen muchas cosas. Vos tenés la edad de mis hijos, pero además los dos abogados. Entonces yo digo, claro, yo no ejerzo, no me dediqué a eso. Y vos tampoco, te dedicaste a otra cosa, al petróleo. Ejercí como abogado mucho tiempo, pero hace unos años que la vida me fue llevando al mundo más pleno de los negocios, y tanto en DAO antes y ahora en Vista, jugando un rol más de liderazgo con una mirada más circular de la cosa, y en algún punto esa vida de abogado sí quedó atrás, ¿no? Y ahora estás al frente de Vista Oil and Gas, ¿no? Que es una empresa que mucha gente dice, no había oído hablar de ella. Hoy cumplimos un año de Vista. ¿Te das cuenta? Hoy cumplimos un año de operaciones que hay veces que parece como la vida de los perros, ¿no? 1 vale por 7. Entonces, momentos que me parece que fue ayer y otros momentos que parece que pasaron 10 años, ¿no? Pero sin dudas van a escuchar mucho más de Vista, porque estamos parados ahí, Pancho, en lo que sin dudas es la plataforma de desarrollo económico y generación de empleo más importante que tiene la Argentina. No solo por su potencial, sino incluso por su presente, ¿no? Yo tengo la confianza en que a través de estos programas quizás podamos llegar a que muchos entiendan qué es Vaca Muerta, porque pretender saber lo que es Vaca Muerta en una lección o en tres pequeñas charlas no da. Es tan inmenso las conexiones a lo que lleva, las consecuencias, pero vos tenés una ventaja, se me ocurre, frente a otros, que te criaste en Neuquén. Me considero un veterano de Vaca Muerta sin ser un veterano de la industria, ¿no? Claro. Y esta es una industria de mucha tradición también, y en algún lugar a mí me gusta tener el rol de outsider, ¿no? Ahora, respecto a Vaca Muerta, sí me considero un veterano en el hecho de que me tocó participar y liderar lo que fue el primer desarrollo de shale gas de la Argentina, ¿no? En una época en que realmente no se tenía ni idea de lo que era Vaca Muerta. Y uno en Neuquén crece alrededor de la industria petrolera. Entonces, desde ese lugar hay una conexión especial. Te oigo hablar con tanto entusiasmo que, más allá de compartirlo, porque en definitiva, y no quiero subirme al buey y decir Aramos, pero me imagino la cantidad de argentinos que dicen, qué suerte, dicen, tenemos Vaca Muerta, como si eso fuera soplar y hacer botellas. Y evidentemente no es así. Es un gran desafío. Tenemos ejemplos de países que tienen gran potencial, pero lo han malgastado, y otros con muy poco han hecho mucho, ¿no? ¿Cuál sería el gran peligro que podría pasar para estar atentos, ¿no? Yo creo que en Argentina tenemos un historial de estar buscando muchas veces el atajo, la solución mágica para nuestros problemas, para nuestra falta de desarrollo a veces económico, social. Y el problema puede ser que pensemos que Vaca Muerta es justamente lo que vos decís, soplar y hacer botella. Y lejos está de ser una solución así mágica. Sí es un recurso, hemos sido bendecidos por naturaleza con un recurso impresionante, la segunda reserva
de shale gas más grande del mundo, la cuarta de shale oil, de petróleo. Y depende ahora de nosotros hacerlo realidad. Ahora eso requiere políticas públicas, requiere infraestructura, capital humano, capital social. Requiere una articulación muy importante entre trabajadores, los sindicatos, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales, los gobiernos federales, la industria, las empresas de servicios, las comunidades ahí aledañas. O sea, acá hay un conglomerado de jugadores que tienen que alinearse detrás de esa visión y de esa oportunidad. Y ahí sí, Vaca Muerta dejará de ser una solución mágica para ser una oportunidad realmente que puede transformar al país. Yo no tengo dudas que puede transformar el país. Paso a paso y haciendo las cosas que se tienen que hacer y sobre todo mirando allá adelante y teniendo un norte claro donde referenciarnos, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, que no es ni más ni menos de lo que yo creo que como argentinos deberíamos hacer en tantos otros espacios, ¿no? Tengo una última pregunta, no es la más importante ni mucho menos, pero fue una cosa que me saltó, la famosa IPO, esa que fue como el comienzo, la IPO. ¿Qué significa esa oferta inicial y qué importancia tuvo en el caso de Vista? Vista arranca como al revés que otras compañías, lo que le hace desde su génesis, de su nacimiento, algo muy diferente, ¿no? Por eso. Generalmente las compañías, el sueño, ¿no? de hacer el recorrido de Steve Jobs con Apple, ¿no? Empezamos en un garage, chiquititos, desarrollamos un producto, un servicio y con los años y el tiempo algún día podés ir a la bolsa y hacer cotizar tus acciones y recibir financiamiento de esos inversores que creen en vos. El SPAC, que es en inglés el nombre que se le da a estos vehículos especiales, comienzan al revés. Hay una persona, en este caso fue Miguel Galucho, con un grupo de socios fundadores. Yo fui el último en sumarme a ese grupo, que fueron con una idea al mercado diciéndoles: está esta oportunidad enorme que es Vaca Muerta, la oportunidad enorme de desarrollar el mercado del petróleo y del gas en América Latina. Si ustedes confían en nosotros, vamos a traer un plan de negocios donde vamos a devolverles esa confianza con retornos y creando algo muy especial. Eso se manifestó con un fondeo inicial de $850 millones. Los inversores eran los fondos de pensión mexicanos, es decir, el dinero y los ahorros de los trabajadores mexicanos. Pensemos en lo que significa todo eso, ¿no? Creyeron en Argentina, confiaron en Argentina. Creyeron en Argentina, creyeron en este equipo de management, creyeron en el proyecto y pusieron parte de ese capital, fondos soberanos, como el de Abu Dhabi, por ejemplo, de Medio Oriente, fondos de inversión, como en el caso de Riverstone, que es uno de los socios más importantes, y así sin nombrarlos, toda una serie de inversores que compran las acciones de Vista en la bolsa a partir de ese fondeo inicial. Y por supuesto el horizonte era poder explotar Vaca Muerta, que es lo que estuvimos haciendo a partir de este primer año de vida, donde ya tenemos los primeros 4 pozos conectados. ¿Habrás oído alguna vez eso de que el tiempo es tirano en la televisión? ¿Qué tal? Todos estos datos que nos has dado, que para alguien, pues, para mí es el comienzo, no digo de una gran amistad, que podría serlo también como en Casablanca, pero sí el comienzo de muchas charlas que tendremos a lo largo de estos programas, porque creo que queda mucho para hablar y para explicarle sobre todo que el que dice Vaca Muerta y a lo mejor cree que es una estación de tren en la cual se baja y ahí tiene todo a mano, ¿no? Así que quedamos en que nos seguiremos viendo. Me encanta, cuando quieras, yo siempre disponible. Bueno, y en Neuquén además, ¿por qué no? Hagámoslo en Neuquén, yo creo que estaría muy bueno también que ustedes vean, ahí tenemos nuestras oficinas centrales y sobre todo ver la operación. Uno vibra y siente, el mundo del petróleo es fascinante en ese sentido. Es la naturaleza que te habla y es la oportunidad que está ahí, abajo de la tierra, para hacer algo que tenga un impacto realmente enorme para el país. Ir verlo, tocarlo, sentirlo, creo que hace la diferencia. Así que encantados de recibirlos y de seguir esta charla que creo que es buena para nosotros poder contar la historia, pero sobre todo que se entienda qué significa Vaca Muerta. Aceptamos desde ya la invitación, en cualquier momento nos ves aparecer por allí. Allá los estaremos esperando. Será un gusto. Sobre el final de este primer recorrido, me quedé pensando. Estamos hablando de la energía que mueve un país, de recursos naturales limitados que escasean en el mundo y nosotros los tenemos. Tenemos un tesoro bien escondido bajo tierra, por eso hay que estar despiertos. Tenemos que meternos, aprender, preguntar, conocer. Esto es el presente y el futuro. Esta es nuestra gran oportunidad. ¿Sabremos aprovecharla?